Saludos y bienvenidos. Hoy es 15 de noviembre. Los expertos económicos ya no encuentran explicación alguna a la situación de caos en los mercados de toda Europa. Los cambios de gobierno en Italia y Grecia con Mario Monti y Papadimos no terminan de generar confianza. La prima de riesgo de Italia supera ya los 500 puntos básicos y la de España los 450. España no se escapa de las presiones de los mercados y el IBEX cayó ayer un 2,15%. Hoy el Tesoro español afrontará dos subastas de deuda a un alto coste. Sube el precio que tenemos que pagar por la deuda y suben también los precios. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el IPC del mes de octubre aumentó 8 décimas respecto al mes anterior. La tasa interanual se sitúa en el 3%, un nivel que se lleva manteniendo durante los últimos 11 meses. Estadística atribuye el aumento de precios al inicio de la temporada de invierno en vestido y calzado. No a los recortes y a más pérdidas de empleos. Es el lema que el sindicato UGT está lanzando en una campaña simultánea en las 8 capitales de provincia de la región. Avisan a los partidos políticos que si tocan los servicios sociales, entre ellos la sanidad, no solo se enfrentarán a los profesionales médicos, sino a toda la sociedad. Todo esto a continuación. Primero vamos a conocer otras noticias destacadas del día en titulares. La consejera de Empleo de la Junta podría haber conocido la existencia de intrusos en empresas que actuaban al margen de la ley a través de las contrataciones. Desde el PP piden explicaciones al gobierno andaluz. Campaña publicitaria en Alemania para promocionar los productos de la huerta española después de que su imagen se viera dañada tras la crisis de los pepinos. Inédito es el 13º disco de Laura Pausini. Su primer single, Bienvenido, está cargado de mensajes optimistas y que llaman a la esperanza. Los cambios de gobierno en Italia y Grecia con Mario Monti y Papadimos no terminan de generar confianza en los inversores. Los mercados siguen cebándose con la prima de riesgo de estos dos países y España no se escapa de las presiones. La bolsa española cayó ayer un 2,15% y el interés de la deuda supera ya el 6%. La prima de riesgo de Italia supera hoy los 500 puntos básicos y la española los 450. Hoy el Tesoro español afrontará dos subastas de deuda a un alto coste. Con estos datos cerraron las bolsas de ayer. A pesar de los cambios políticos en Italia y Grecia, persiste la desconfianza hacia los países periféricos de la Unión Europea. Hoy la prima de riesgo española ha batido un nuevo récord al cerrar la sesión en 432 puntos. Los inversores han optado por reducir sus posiciones en renta variable y se han deshecho de la deuda periférica, provocando que la rentabilidad del bono español a 10 años cerrara en 6,11%. Ese alto interés contrasta con el de la deuda alemana, que ha caído hasta el 1,78% y ha ampliado el sobrecoste de comprar bonos españoles en vez de germanos. También ha subido la rentabilidad de los bonos italianos y en menor medida la de los bonos griegos, belgas, austriacos e incluso franceses y por lo tanto la prima de riesgo de estos países respecto a Alemania. Solo al inicio de la sesión los mercados celebraron la salida de Berlusconi y el nombramiento de Mario Monti como primer ministro de Italia. Sin embargo, 2 horas después de la apertura de los parqués, una subasta de bonos a 5 años, en la que Italia pagó el interés más alto desde el 97, sembró el pánico entre los inversores. La mayoría de las bolsas europeas comenzaron a desplomarse. Al final de la sesión, la española fue la que más perdió al retroceder un 2,15%. La italiana se dejó el 1,99% y la de París el 1,28%. Sube el precio que tenemos que pagar por la deuda y suben también los precios. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el IPC del mes de octubre aumentó 8 décimas respecto al mes anterior y la tasa interanual se sitúa en el 3%, un nivel que lleva manteniéndose durante los últimos 11 meses. Estadística atribuye el aumento de precios al inicio de la temporada de invierno en vestido y calzado y al encarecimiento de los precios del gasóleo para calefacción y gas. Al otro lado se sitúan el ocio, la cultura y los hoteles, que registraron descensos de hasta 8 décimas. Se han abaratado los viajes organizados y los servicios recreativos.
Y seguimos hablando de economía para hablarles de otra subida, la del paro. Según el avance del mercado laboral que elaboran analistas financieros internacionales y la patronal de grandes empresas de trabajo temporal, la economía española se encuentra a las puertas de una nueva recesión. AFI y AYET advierten de que la situación es muy preocupante en lo que respecta al número de desplazados del mercado laboral, grupo compuesto por los parados, los inactivos desanimados y los parciales involuntarios. Este colectivo se encuentra en máximos, cerca de los 6,7 millones de individuos. La economía española seguirá destruyendo empleo en los próximos meses hasta sufrir un retroceso del 2,7% en el mes de enero. Esto supondrá un nuevo mínimo de 17,7 millones de trabajadores que hará que la ocupación registre su nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2004. Así, el número de parados rondará los 5,5 millones de personas, teniendo en cuenta las últimas cifras de la encuesta de población activa del INE. Un informe interno de Bruselas apunta incluso que la cifra podría alcanzar los 6 millones de desempleados. Según el avance del mercado laboral que elaboran analistas financieros internacionales y la patronal de grandes empresas de trabajo temporal, la economía española se encuentra a las puertas de una nueva recesión. El ajuste del empleo está empezando a recaer en aquellos colectivos que estaban sorteando la crisis de una manera relativamente buena, como los asalariados públicos y el personal doméstico, lo que según AFI y AYET apunta a un claro riesgo de asistir a una nueva recaída de la ocupación en los próximos trimestres. AFI y AYET advierten de que la situación es muy preocupante, ya que el número de desplazados del mercado laboral está cerca de los 6,7 millones de individuos, con un crecimiento del 8,1% anual. Nuestra economía roza de nuevo la recesión tras estancarse en el tercer trimestre. Ya lo había adelantado el Banco de España la semana pasada, hace unos días lo confirmó el Instituto Nacional de Estadística. La economía española frenó en seco entre julio y septiembre, es decir, registró un crecimiento cero con respecto al trimestre previo, aunque se avanzó 8 décimas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Tal situación ya la había diagnosticado el Banco de España, que alertó del impacto negativo que estaban teniendo tanto los programas de recortes públicos aprobados por las administraciones para cumplir con el objetivo de déficit como un endémico consumo de los hogares, que ante un panorama laboral cada vez más complicado tiran de sus ahorros para afrontar gastos. En cualquier caso, lo que no cambia es la caída de la economía, que después de 6 trimestres de subida se estanca al pasar del 0,4% en el primer trimestre al 0,2% en el segundo y al crecimiento nulo en el tercero. A ello se suman las perspectivas poco alentadoras hechas públicas la semana pasada por varias instituciones y organismos que, como el Servicio de Estudios del BBVA, prevén un crecimiento negativo en España en este último trimestre del año. Pues el 30% del presupuesto de los hogares se destina a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, partida que ha experimentado un crecimiento del 9% desde que empezó la crisis, a pesar de la recesión económica y el paro del sector inmobiliario. El sector más afectado está actualmente estancado. Las familias no pueden afrontar estos gastos, no hay crédito y las ayudas escasean. Por el contrario, aumenta el stock de viviendas y cada vez hay más familias viviendo juntas en un mismo hogar. Estas también han elevado su gasto un 4% en bebidas alcohólicas y tabaco y un 6% en enseñanza. La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, pidió ayer a sus homólogos de la Unión Europea el mantenimiento de las cuotas de azúcar frente a la propuesta comunitaria que plantea su eliminación antes de septiembre de 2015. Un encuentro que tenía como objetivo abordar la política agraria común. El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, aboga por revisar las ayudas para fijar una tarifa plana. España sería una de las principales perjudicadas de este cambio, ya que no tendría en cuenta la productividad. La ministra de Agricultura recordó ayer en Bruselas que nuestros agricultores respetan desde hace tiempo el medio ambiente a través de un desarrollo biosostenible. Aguilar recalcó en todo momento que estaba de acuerdo con una PAC más verde. Paralelamente, en Alemania se ha puesto en marcha una campaña para promocionar los productos de la huerta española después de que su imagen se viera dañada tras la crisis de los pepinos. Seguimos pendientes del caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, porque la consejera de Empleo de la Junta podría haber conocido la existencia de intrusos en empresas que actuaban al margen de la ley a través de las contrataciones. Un hecho que sucedió en 2004 y en el que estaba presente el consejero socialista José Antonio Viera, y desde el PP piden explicaciones al gobierno andaluz.
Nuevos datos en el caso de los expedientes de regulación de empleo en Andalucía. Según las últimas informaciones, ponen de manifiesto que la Consejería de Empleo podría haber conocido la existencia de 3 intrusos en empresas. Y es que en 2004, año en que sucedió ese proceso ilegal de contrataciones, estaba en la palestra el consejero socialista José Antonio Viera, actual número 2 de la lista del PSOE por Sevilla. Fue en ese año cuando el entonces viceconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputado por la presunta trama de los llamados fondos de reptiles, recibió un comunicado en el que constaba 8 incidencias en el ERE de Minas de Río Tinto. 3 intrusos y otras 5 personas que presuntamente recibieron indemnizaciones pagadas por la Junta de Andalucía y que no les correspondía. Desde el Partido Popular, el secretario general en Andalucía, Antonio Sanz, ha apuntado que este hecho confirma las sospechas de corrupción de la Consejería de Empleo y que responde a un robo de dinero público. Y una vez más estamos ante la prueba de un monumental chanchullo de los socialistas, donde se ha permitido que se haya robado con el dinero de los parados. Pero lo que sí se demuestra es que todo se sabía. No había ningún tipo de control, no existía ningún tipo de procedimiento y todo ha sido un monumental chanchullo. Y es que, según Sanz, los ERES han sido esta campaña electoral un instrumento al servicio del interés partidista y político del Partido Socialista. Por ello, el PP pedirá a los socialistas explicaciones en el próximo pleno sobre la actitud del gobierno andaluz ante la falta de transparencia y de obstáculos en este procedimiento irregular. El secretario popular teme que el Partido Socialista quiera enfrentamientos y crispación en esta campaña electoral. El miedo no va a poder vencer a la democracia, cuya regla de oro es la alternancia política. El PP está pidiendo el voto útil, pero el PP pide el voto útil porque el voto al Partido Popular es el voto útil para crear empleo. Mientras los socialistas eligen el insulto y la pelea ante el 20 de noviembre, el Partido Popular se vuelca con los ciudadanos para presentar ideas y soluciones a los principales problemas de los españoles. Los trabajadores de la Junta de Andalucía siguen mostrando su oposición a la ley de reordenación del sector público. Esta vez se manifestaban con el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre dicha ley. Los concentrados han pedido ya en numerosas ocasiones la dimisión de Griñán y de la consejera de Hacienda y Administración Pública. Los trabajadores de la Junta de Andalucía vuelven a decir no a la ley de reordenación del sector público andaluz. Los funcionarios se concentraban el pasado sábado ante el Palacio de San Telmo para recordar el primer aniversario de la macromanifestación que protagonizaron en Sevilla contra la ley que denominan del enchufismo. Esta vez se manifestaban con el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre esta ley de reordenación del sector público, ya que se ha anulado el decreto de integración del personal extinto del Instituto Andaluz de las Artes y Letras a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, un nuevo organismo creado tras la reforma del sistema público y a la que han pasado 534 trabajadores. Los concentrados pidieron en reiteradas ocasiones la dimisión del presidente de la Junta y de la consejera de Hacienda y Administración. El presidente de SAFA, sindicato convocante, acusaba a la Junta de pretender romper la unidad de los sindicatos de la función pública al anunciar la modificación de las bases de un concurso de traslado de funcionarios 5 días antes de que expire el plazo. No a los recortes y a más pérdidas de empleos es el lema que el sindicato UGT está lanzando en una campaña simultánea en las 8 capitales de provincia de la región. Avisan a los partidos políticos que si tocan los servicios sociales, entre ellos la sanidad, no solo se enfrentarán a los profesionales médicos, sino a toda la sociedad. No a los recortes y a más pérdidas de empleos. Es el mensaje que UGT está lanzando en las 8 provincias de la región de forma simultánea. Una campaña cuyo objetivo es dejar claro el posicionamiento de los profesionales sanitarios que pertenecen a UGT, que es el de la defensa de una sanidad pública y gratuita. UGT ni quiere ni permitirá, hasta donde llegue nuestra capacidad, que el sistema empeore, que los ciudadanos, los pacientes, tengamos finalmente que pasar a tener una sanidad de peor calidad. Pastrana ha recordado que no están dispuestos a consentir que se entre en un círculo de recortes, privatizaciones y pérdidas de empleos y de calidad de la sanidad. Avisa que este no será el único acto que pondrán en marcha y que en los próximos días y meses seguirán actuando en defensa del sistema público de salud. La sanidad andaluza
la educación andaluza, los servicios sociales, la dependencia en Andalucía, en definitiva aquello que hace la vida más soportable, que hace la vida de mayor calidad a quienes menos tienen, se pueda tocar. Pastrana ha lanzado un mensaje a todos los partidos políticos y les ha advertido que no solo se van a enfrentar a los profesionales sanitarios, sino al conjunto de la sociedad. Promover la creación de empleo es uno de los objetivos de un programa pionero puesto en marcha en la provincia de Cádiz. Con él se pretende que surjan 5.000 nuevos autónomos y mantener los 53.000 que ya existen. La Diputación de Cádiz ha presentado hoy el primer programa de ayuda a autónomos de la provincia. Primera iniciativa dirigida a la generación de empleo del nuevo equipo de gobierno que preside José Loaiza y que parte con un ambicioso objetivo: la creación de 5.000 nuevos autónomos y el mantenimiento de los más de 53.000 ya existentes para los próximos 5 años. Para cumplir con este objetivo y tras un pormenorizado estudio previo, el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico IEDT ha diseñado un plan dotado con más de 6 millones de euros para el desarrollo de los 6 grandes programas que incluye. El primero y fundamental contempla ayudas directas a la creación, microcréditos, inversiones tecnológicas y productivas, entre otras medidas que contarán con un presupuesto de casi 4 millones de euros. A este programa esencial se suman otros encaminados a la formación y sensibilización, la promoción del autónomo o la eliminación de trabas burocráticas. Todo ello encaminado a poner freno a la sangría que sufre este colectivo, con más de 4.700 empleos perdidos en los últimos 3 años, y a potenciarlo como motor fundamental en la generación de empleo. Objetivo 5.000 nuevos empleos en la provincia es el horizonte del 2015. Estamos hablando, por lo tanto, de un proyecto quinquenal, estamos hablando de proyectos plurianuales. Creemos que las estrategias en el desarrollo del empleo, y esto es una forma de trabajar que queremos implantar desde las políticas del Partido Popular que desarrolla ahora en la Diputación, y son proyectos que estabilicen la forma de trabajar. Está claro que para generar empleo, con quien hay que contar son con los empresarios, con el pequeño, con el mediano y con el autónomo, porque ellos son el 80% del tejido industrial de esta comunidad. Por lo tanto, ellos son los que hay que basar el crecimiento económico de esta comunidad y los que nos tienen que sacar de la crisis. Ni la Diputación, ni los ayuntamientos, ni la Junta nos van a sacar de esta crisis. Ellos, los que representan hoy, ellos tres, son los que nos tienen que sacar de la crisis. Y nosotros solo podemos poner nuestro granito de arena. Y nuestro granito de arena es este plan. Un plan que nos gustaría que fuera llevado por muchas más administraciones. Desde las principales asociaciones de autónomos de la provincia se han mostrado satisfechos por este plan de ayudas y por la consideración de la Diputación, única administración, que les ha reconocido como eje fundamental de la salida a la crisis. El secretario regional de ATA, Rafael Amor, ha destacado además que aunque a este programa se le añadirá algún elemento más, en esencia contiene las principales reclamaciones que vienen demandando desde hace años. En definitiva, lo que necesitamos es lo que venimos demandando los autónomos y sus organizaciones: menos trabas y más emprendedores, menos políticas y más políticas, menos morosidad y más crédito, y menos pasividad y más actividad. Por lo tanto, valorar la actividad de la Diputación de Cádiz y mi más sincera enhorabuena. Este programa, pionero en la ayuda de autónomos, será revisado conjuntamente antes de su puesta en marcha a inicios de año y se revisará periódicamente su desarrollo para garantizar su eficacia. Salió del metro y se lió a navajazos con todo aquel que se cruzó con él. Mató a un hombre de 65 años en el barrio bilbaíno de Santuchu y hirió a otras 6 personas antes de ser retenido por los vecinos y arrestado por la policía municipal. La agresión se produjo cerca de la entrada de la estación del metro de Santuchu cuando un joven menor de 30 años que hablaba en voz alta y tenía la mirada perdida comenzó a apuñalar a las personas que estaban en el lugar. Un hombre de 65 años muerto y otras 6 personas heridas. Es el trágico balance del suceso que ha tenido lugar hoy en Bilbao, cuando cerca de las 10 de la mañana un hombre de 31 años y de origen iraní, según la policía, comenzaba a apuñalar a las personas que se encontraban en la calle de Zabalbide, cerca de la estación de metro del barrio de Santuchu. Testigos de la agresión relataban así lo ocurrido. Sí, estaba aquí en la puerta, de repente muchos gritos, la gente histérica. La han empujado, la han podido tirar aquí a la carretera peleándose y ha sacado, ya tenía el cuchillo en la mano y bueno, ha debido de acuchillar antes a 2 chicas ahí enfrente y ya la gente ha salido, cuando han visto ya el cuchillo y al chico muy nervioso, histérico y gritando como loco, han salido huyendo despavoridos, casi todos se han metido en el bar, él ha ido al bar
y ahí ya pues ha debido de acuchillar al señor mayor. Un desconcierto total porque no había más que acuchilladas. Y a la gente no le daba una cuchillada, sino muchas. El tío se veía que le daba arriba, abajo, donde podía, y a la chica la abrazaba. Después entró aquí y cuando he venido yo ya estaba, el que ha fallecido estaba ya acuchillado y él tirado. El agresor ha sido detenido y los heridos, 4 mujeres y 2 hombres con edades comprendidas entre los 20 y los 53 años, han sido trasladados a diversos hospitales de la ciudad. Un testigo sorpresa ha dado un giro a la investigación por la muerte y desaparición de la joven sevillana Marta del Castillo. Un taxista que a petición de la Fiscalía podría declarar en el juicio asegura que llevó al hermano de Miguel Carcaño al piso de León 13 la misma noche del crimen. Su testimonio podría cambiar la implicación del hermano del asesino confeso. De momento únicamente está imputado por encubrimiento. Ayer era el turno de los padres del menor apodado el Cuco. Su madre finalmente no acudió a los juzgados alegando que se había hecho un esguince en uno de sus pies. El fiscal del caso Marta del Castillo ha revelado hoy al tribunal que enjuicia la violación y muerte de la joven que ha aparecido un testigo que trasladó a Francisco Javier Delgado, hermano del asesino confeso Miguel Carcaño, hasta el domicilio de la calle León 13 en la madrugada del crimen. Las diligencias de investigación para comprobar la veracidad de este testimonio estarán concluidas el martes o el miércoles, fecha en la que la Fiscalía dará traslado de sus resultados al tribunal. Además, hoy ha declarado como testigo el padre del Cuco, quien ha asegurado que su hijo sigue manteniendo que no estuvo allí en la noche de los hechos. En los días posteriores al 25 de enero, ¿le notó usted algo extraño? ¿Le notó que estuvieran amenazado? No le noté nada de eso. ¿Le comentó algo del por qué le había metido Miguel en el asunto? Eso todavía se lo está preguntando. Los padres de Marta se han referido a esta declaración y han criticado que el padre del Cuco haya cambiado la versión que dio de cuándo vio a su hijo en la noche de los hechos. La declaración del padre para mí que debe de tomar marcadito de pasado. Una cosa que ha sido tan fuerte, que toda España se acomodona con el tema este, y que este señor no se acuerde de nada, no estoy seguro. La madre del Cuco, que también debía prestar declaración como testigo hoy, no lo ha hecho al alegar que ha sufrido un esguince en el tobillo tras una caída, por lo que su declaración debe posponerse para otro día. Un robo de droga en el depósito de Sanidad en Málaga está siendo investigado por el Cuerpo Nacional de Policía. Aún no ha trascendido la cantidad de estupefacientes sustraída ni el tipo de droga desaparecida. En este depósito judicial se almacenan los estupefacientes incautados en operaciones antidroga desarrolladas por las fuerzas de seguridad con frecuencia en la Costa del Sol. Las dependencias del Ministerio de Sanidad en el recinto portuario de Málaga han sufrido un robo que está siendo investigado por el Cuerpo Nacional de Policía, según han informado fuentes de la investigación. En este depósito judicial se almacenan los estupefacientes incautados en operaciones antidroga desarrolladas por las fuerzas de seguridad de la Costa del Sol malagueña. Los investigadores han tenido conocimiento hoy del robo, aunque por el momento no ha trascendido la cantidad de estupefacientes sustraída ni el tipo de droga desaparecida. El lugar donde se ha producido el robo permanece acordonado por la policía y numerosos agentes han custodiado el edificio mientras se investigan las circunstancias en las que se ha producido la sustracción. Mientras en Italia su nuevo primer ministro Mario Monti ha empezado las consultas para formar el nuevo gobierno italiano, el excomisario europeo negocia con políticos y sindicatos después de aceptar el encargo del presidente de la República de sustituir a Silvio Berlusconi, que este fin de semana presentó su dimisión. Partidos políticos y sindicatos se han mostrado dispuestos a dar su apoyo a un ejecutivo presidido por el excomisario europeo, a excepción de la Liga Norte, ex socio de Berlusconi. Mario Monti se pone manos a la obra. El presidente del Gobierno de Italia designado comenzó hoy la ronda de consultas con los partidos políticos y los sindicatos para formar el nuevo Ejecutivo. El que fue durante 10 años comisario europeo aceptó ayer con reservas el encargo del presidente de la República después de que Silvio Berlusconi presentase su dimisión tras la aprobación de los presupuestos del Estado de 2012, como había prometido. Monti comenzó hoy la ronda de consultas con los partidos de menor representación parlamentaria y mañana será el turno de los grandes y de los sindicatos, cuyo apoyo será fundamental para la aprobación de algunas medidas económicas que la Unión Europea ha exigido a Italia para que reduzca su deuda y fomente el crecimiento.
Mañana por la tarde, Monti podría presentar a Napolitano su lista de ministros y recibir el encargo de presentarse ante el Parlamento para pedir su confianza, según la prensa italiana. Estos medios destacan también que Monti está estudiando la reintroducción del impuesto de bienes inmuebles que suprimió Berlusconi, así como una tasa sobre el patrimonio para sanear las arcas del Estado. Al mismo tiempo que los países periféricos sufren casi todo el peso de la crisis del euro y de la desconfianza de los inversores, Francia y Alemania siguen siendo las locomotoras de la economía de la Unión. La economía alemana ha dado otra sorpresa con un inesperado dato de crecimiento en el tercer trimestre del 0,5%. Los expertos habían pronosticado una sola décima. En términos interanuales, la economía de Angela Merkel ha crecido en los últimos 3 meses un 2,5%. Francia también sale adelante y crece un 0,4%, una décima más de lo previsto. Vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Descenso generalizado de las temperaturas. El viento fijará de componente oeste, lo que favorecerá a este descenso. Las lluvias más intensas se concentrarán en el nordeste peninsular con tormentas locales. Lluvias también por el oeste, pero más débiles y ocasionales. Regresará la nieve a las cumbres de las montañas, sobre todo al área de los Pirineos. Y en Andalucía, tiempo más estable pero menos suave. Se impondrán los vientos de componente oeste y descenderán las temperaturas. Las lluvias tenderán a desaparecer. Persistirán chubascos débiles y aislados en la zona occidental. Primero fueron estudiantes alemanes los que desembarcaron en Cádiz para realizar prácticas y ahora son los gaditanos, en 15 en concreto, los que viajarán a Bremen para completar su formación profesional relacionada con el sector turístico. Son desempleados y menores de 30 años. Son algunos de los 15 jóvenes gaditanos que han logrado acceder a la tercera convocatoria de becas de movilidad dentro del proyecto Harbour para la realización de prácticas profesionales en empresas turísticas de Bremen, en Alemania, una iniciativa enmarcada en el programa Leonardo da Vinci de la Comisión Europea, gestionada por el Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz. Partirán en breve para la ciudad alemana. Son desempleados menores de 30 años con formación turística o perfil profesional orientado al sector, con elevado nivel de inglés y conocimientos de alemán. Tengo 23 años, he estudiado traducción e interpretación en Córdoba y espero que esta beca me dé la oportunidad de hacerme un poco más al mundo laboral, familiarizarme con él, y ya que, según parece, voy a hacer las prácticas en una editorial, que es mi ilusión, conocer ese mundillo y, si tengo la oportunidad, trabajar de lo mismo aquí en España. Me llamo Jonathan Alcina Segura, soy gaditano de nacimiento y bueno, he estudiado en la Universidad de Cádiz, la licenciatura de Historia, y bueno, pretendo adquirir algunas capacidades nuevas, ¿no?, y formar parte de la diáspora de gaditanos que encuentran trabajo siempre en alguna parte de Europa y del mundo. Nuestra idea es seguir creciendo en la formación, nuestra idea es seguir mejorando la formación y entendemos que la formación se mejora con la práctica y aprovechando el conocimiento teórico pues debemos también dar un paso en la práctica y no hay mejor fórmula que llegar y que vivir la propia, digamos, trabajar en los propios lugares donde se quiere aprender, en este caso en Alemania. Estos jóvenes permanecerán durante 4 semanas en Bremen, realizando prácticas en empresas turísticas o de su ámbito de influencia. Desde el pasado 1 de septiembre de 2010, el Instituto Municipal de Fomento ha realizado 3 expediciones en colaboración con los socios europeos de este proyecto, la Institución de Formación Turística de Bremen y el Centro de Desarrollo Profesional de Retimno de Creta, en Grecia. Este proyecto es la tercera fase, donde hemos tenido la oportunidad primero de tener un grupo que fue a Alemania, a Bremen, después también a la ciudad griega de Rétimo, y en esta fase tercera donde tenemos la oportunidad también de volver a Bremen y poder seguir formando y por seguir aprendiendo el trabajo que se hace en Alemania y el trabajo con respecto al turismo que se hace en este país, ¿no? Recientemente finalizaba su estancia en Cádiz un grupo de jóvenes desempleados alemanes formados en el ámbito turístico que realizaban prácticas en empresas de la ciudad. Desde el Instituto de Fomento, Empleo y Formación se apuesta por este tipo de proyectos porque el sector servicios es el principal generador de puestos de trabajo en Cádiz. Dentro de él, el turismo necesita de un enfoque internacional e intercultural, por estar fundamentalmente dirigido a una clientela internacional y exige a los empleados un alto nivel de movilidad transnacional.
Construir como en la prehistoria. En Granada, más de un centenar de personas ha participado en el arrastre manual de una gran piedra de 13,5 toneladas de peso dentro de un experimento científico que pretende reproducir la construcción de un menhir e investigar cómo se pudieron desplazar en el Neolítico. Los alumnos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada han participado en esta actividad. Más de un centenar de personas ha participado hoy en Granada en el arrastre manual de un menhir, una gran piedra de 13,5 toneladas de peso y una altura de casi 7 metros. Se trata de una recreación de carácter arqueológico hecha en granito procedente del Valle de la Serena, en Badajoz. Francisco Carrión, profesor de la Universidad de Granada, explica el objetivo del experimento. Y aquí lo que queremos hacer con este menhir es justamente reproducir a nivel experimental al menos dos de los elementos de la cadena, ¿no?, tecnológica de los menhires. Con esta actividad, los científicos pretenden además investigar cómo se pudieron desplazar estas grandes piedras en el Neolítico. El experimento se completará en diciembre con el levantamiento del monumento megalítico que se erigirá en una explanada del Parque de las Ciencias de Granada. En el Neolítico, Calcolítico y Edad del Bronce, el menhir se asociaba a cultos de la vida y de la muerte. Hace 40 años, la empresa de informática estadounidense Intel lanzaba el primer microprocesador distribuido comercialmente. Su creación supuso un paso de gigante en la industria tecnológica y situó a la empresa que lo creó en la vanguardia de la informática. Hace 40 años, la empresa de informática estadounidense Intel lanzaba el i4004, el primer microprocesador distribuido comercialmente. El 4004 fue el primer procesador diseñado y fabricado por Intel, que hasta ese momento se dedicaba en exclusiva a la fabricación de semiconductores de chips de memoria. Su creación supuso un paso de gigante en la industria tecnológica, ya que hasta ese momento los semiconductores se fabricaban para tareas específicas, siendo el 4004 el primero en añadir nuevas funciones a una computadora. Además, situó a la empresa que lo creó en la vanguardia de la tecnología y principal suministrador de procesadores en la industria de la fabricación de ordenadores. En los 40 años que nos separan de su nacimiento, la informática ha progresado al ritmo que marcaban estas pequeñas piezas, que crecían en velocidad y en capacidad, al tiempo que hacían posible reducir el tamaño de los aparatos electrónicos. Triunfó en un mundo reservado a los hombres y se convirtió en una imprescindible del grupo de los impresionistas. En la primera exposición monográfica dedicada en España a Berthe Morisot, el Museo Thyssen de Madrid exhibe más de 30 obras de la pintora francesa. Multitud de figuras femeninas, escenas cotidianas y retratos íntimos. Es la obra de Berthe Morisot, lienzos a través de los cuales la francesa reflexiona sobre su condición de mujer y de artista. Una pintora autorreflexiva cuya virtud dominante fue la autoconciencia. Perteneciente a la alta burguesía, fue educada en el gusto por las artes y la música, pero su interés y capacidad creativa hicieron que profundizase en su formación pictórica. Triunfó en un mundo reservado a los hombres y se hizo imprescindible dentro de los impresionistas. Ahora una exposición recoge su obra en el Museo Thyssen de Madrid. Son más de 30 pinturas que permiten hacer un recorrido por la producción artística de Morisot, así como por su vida privada. Organizada en colaboración con el Museo Marmottan Monet de París, la exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 12 de febrero. Y vamos ahora con el tiempo de deportes con Hugo Vaca. Hugo. Buenas tardes, Mucha Natalia. actualidad. Mucha actualidad y sobre todo del fútbol. El fútbol que suele ser también motivo de mil comentarios, pero indiscutiblemente desata pasiones. Ahora es el Valencia el que está también solidarizándose con una causa. En este caso, el próximo partido que va a enfrentar al Real Madrid lucirá en sus camisetas Champion por África. Es el lema conmemorativo de un partido que se va a celebrar el 29 de diciembre en Mestalla y servirá para recaudar fondos para salvar la vida a más de 10.000 niños en África. El Valencia lucirá en su camiseta, a partir del encuentro del sábado ante el Real Madrid, el lema Campeones por África, en referencia al partido que se jugará en Mestalla el 29 de diciembre y que tiene entre sus objetivos contribuir a salvar la vida de 10.000 niños en ese continente. La iniciativa fue presentada en un acto que tuvo lugar tras el entrenamiento del Valencia y al que acudieron Manuel Llorente, presidente del Valencia,
Bienvenida Guerrero, presidenta de UNICEF en la Comunidad Valenciana, Unai Emery, entrenador del Valencia, y Roberto Soldado y Aritz Aduriz como jugadores del equipo Che. El delantero valenciano Soldado recordó que el partido contra el Real Madrid, el primero en el que se lucirá este logo, se verá en todo el mundo. Sabemos que es un partido que va a ser trascendental, que se va a ver en todo el mundo, y eso también es importante, que el Valencia esté unido con UNICEF por esta causa tan importante, y que todos los jugadores y todo el valencianismo pues mostraremos orgullosos el lema de Champions for Africa, porque lo que vamos a intentar es anunciar el partido del día 29, que entre todos tenemos que intentar que Mestalla se llene, que es el objetivo de todos, y lo más importante es salvar la vida de 10.000 niños que están en África sufriendo y que nosotros les podemos ayudar desde aquí. Al comprador de esta camiseta, según anunció el presidente del Valencia, se le obsequiará con una entrada para el partido que el 29 de diciembre se disputará en el Estadio de Mestalla. En el Estadio de Mestalla, y pasamos a Málaga. En este caso el club malaguista también tiene los mismos inconvenientes de todos los equipos de primera división, esa semana de descanso, pero un descanso relativo, ya que tiene a los jugadores, muchos de ellos en competiciones llamado el virus FIFA. Después de un largo fin de semana de descanso, la plantilla del Málaga volvió ayer al trabajo. Los blanquiazules comenzaron a preparar el partido que jugará en el próximo lunes de la semana que viene ante el Racing de Santander. El conocido virus FIFA está haciendo estrago en el Málaga. A los equipos importantes le afecta más que a los demás, y el conjunto blanquiazul ya dispone de futbolistas de máximo nivel. Los internacionales irán regresando a lo largo de la semana, mientras que la atención de Pellegrini se centra en el estado físico de Van Nistelrooy y de Batista. Es evidente que el Málaga es un conjunto que sigue estando en formación, por lo que los descansos del campeonato son ideales para avanzar al máximo en la conjunción de los futbolistas, pero esto no puede hacerlo ahora Pellegrini. Y de Málaga también pasamos a Los Carmen, en este caso el estadio del Granada, un Granada que también Fabricio González, Fabri, el entrenador del equipo granadino, tiene casi los mismos inconvenientes. Con el Mallorca en el horizonte y tras cerrar una semana atípica, y no solo por el parón liguero, el Granada afronta el segundo de los partidos en casa con la necesidad de conquistar los 3 puntos ante los Baleares. El técnico gallego puede alinear de inicio en la pareja de Miquel Rico y Abel Gómez, con Carlos Martín en la media punta, o inclinarse por armar el centro del campo con Moisés Hurtado y Miquel Rico, y seguir con el portugués por detrás de Geijo. Esa alternativa supondría dejar en el banquillo a Abel Gómez. La incapacidad de los rojiblancos ante la portería contraria empieza a ser un lastre de dimensiones inusuales. El Granada debe sumar victorias si quiere abandonar los puestos de descenso, y los goles para esa sequía no deriven en ansiedad, el miedo ante cualquier oportunidad de remate. Los 4 futbolistas del Granada que se encuentran concentrados con sus selecciones, Carlos Martín Ikeuche, Hassan Jebda y Alain Nion, jugarán en la tarde y en la noche de hoy los últimos partidos de este periodo de selecciones antes de volver a la disciplina de Fabri González. Lo que sí hubo jornada fue en la segunda división, y hay un equipo andaluz que está de enhorabuena, el Recreativo de Huelva, que dirige Álvaro Cervera, que había tenido unos momentos muy complicados en su club, pero que los 2 últimos triunfos han hecho cambiar un giro de 180 grados con la confianza del equipo, que estaba instaurada en el ambiente hace 15 días, y se ha pasado de la ilusión a seguir creciendo, y la moral ahora está por las nubes. Con este ambiente el vestuario ha cambiado y se nota en el campo. Los 2 últimos triunfos suponen una inyección de moral, y el partido en Alcoy es difícil, pero se espera también ganar. La media de edad de la alineación que presentó Álvaro Cervera ante la Unión Deportiva Las Palmas era de 23 años y medio, equiparable a lo de los filiales como el Barcelona B o el Villarreal B. Sin duda, el contraste entre veteranía y juventud, si se saben jugar, suele ser un aspecto favorable en los 2 equipos, y el decano da muestra de ello. Los 2 11 titulares de domingo, Manolo Martínez y Sifu, son los abuelos de un equipo de 31 años cada uno, lo que contrasta con los 20 años de Zambrano o Arcas, y los 21 años de Enrich, o los 22 de Fidel y 23 de Alom. Sin duda, un tesoro llamado juventud, que debe responder tranquilidad al futuro deportivo del equipo, ya que todos estos jugadores son propiedad de la entidad de Onubense. Y el Unicaja de Málaga lamentablemente perdía su invicto en el Martín Carpena esta temporada frente al todopoderoso Real Madrid. Los de, en este caso, Chus Mateo, cosechaban esa derrota, pero
también tienen puesta la mira ahora en la competición europea. Después de esta pérdida de puntos en el Martín Carpena, el Unicaja tiene que viajar mañana rumbo a Moscú, donde el próximo miércoles disputará la jornada quinta del Tourist Ireland Euroliga ante el CSKA de Moscú, uno de los grandes favoritos al título final. En la expedición malagueña han podido estar todos los jugadores de la primera plantilla, además del jugador del Clínica Rincón Benavis, Alex Abrines. El viaje hacia la capital rusa se ha realizado con un día de antelación a lo habitual por motivos de combinación de vuelos y para que así los jugadores del Unicaja puedan tener una mayor comodidad y estuviesen más descansados de cara al partido que juega el miércoles. El encuentro entre el CSKA de Moscú y el Unicaja se jugará el próximo miércoles 16 de noviembre a partir de las 17:15 horas en el Universal Sport Hall CSKA de la capital moscovita. El objetivo sigue siendo el mismo, estar entre el top 16. Esto es lo que hemos podido ofrecerle en la tarde de hoy y esta noche tenemos más información en el telediario. Muy bien, Hugo, pues estaremos atentos a esa nueva información y nosotros nos vamos a despedir con música. Han pasado 17 años desde que Marcos se marchó para no volver y Laura Pausini saca su 13º disco bajo el título Inédito. Surge tras una pausa de 2 años en los que dice haber sometido sus creencias a examen. Nos cuenta que durante este tiempo se ha encerrado en la casa en la que creció y que la soledad le ha permitido tener pensamientos muy profundos. Su primer single, Bienvenido, está cargado de mensajes optimistas y que llaman a la esperanza. Romántica y melancólica, pero también optimista y enérgica. Son las dos facetas que caracterizan a la cantante italiana Laura Pausini y que ella misma descubre en su nuevo disco Inédito. Tras 2 años de silencio, la artista regresa al panorama musical dispuesta a seguir emocionando a su público con 14 nuevos temas íntimos y profundos, frutos de la tranquilidad que encontró en la casa en la que creció. Inédito fue verdaderamente lo que he vivido en esos 2 años de retiro, de pausa. He escrito todas las canciones en el jardín de mi casa, la casa en la cual he crecido, en el pueblito en el cual he nacido. Bastaba, Me quedo o A simple vista son algunas de las canciones incluidas en este disco que se abre con Bienvenido, un tema rebosante de optimismo que dedica a aquellos que están pasando una situación complicada. Un mensaje muy energético, muy optimista, ya que he pasado los últimos 2 años sin viajar, sin trabajar, con la suerte de poder decir me paro para reencontrarme con mis raíces, con mi familia, con mi pueblo, con mi nación, y he encontrado muchísima gente desilusionada. En su próxima gira, que en abril pasará por España, Laura Pausini hará un recorrido por todos sus éxitos, con versiones pop, rock, acústicas y dance. Hasta aquí la actualidad de la mañana. Si quieren conocer estas y otras noticias pueden acompañarnos en nuestra siguiente edición de Informativos. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.